Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estoy aquí para abordar aquellas curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Classroom of the Elite, en su 10º capítulo que marcaría el inicio del último arco de esta segunda temporada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 1. La conversación completa del grupo Ayanakouji que no apareció en el anime. Sinceramente, en lo que respecta a esta conversación, fue bastante extensa en la novela, principalmente porque la conversación en sí era más una charla ociosa y una especie de recapitulación de la prueba en la isla, por lo que era algo inevitable que tuviera un gran volumen de páginas, supongo, y debido a ello, el anime terminó omitiendo bastantes cosas curiosas. Por ejemplo, mientras Ayanakouji compartía momentos agradables con el resto de los miembros de su grupo, él estaba reflexionando sobre el hecho de que nunca antes había experimentado la nieve con sus propias manos, porque a pesar de saber de su existencia por la televisión y los libros, aún así no podía evitar estar curioso y expectante por ver que nevara, ya que esta sería su primera experiencia con la nieve después de todo. Además de ello, también estaba reflexionando sobre lo mucho que se había acostumbrado a pasar tiempo con Haruka, Airi, Yukimura y Akito, principalmente por la flexibilidad de todos como grupo, ya que en su grupo las asistencias a las reuniones grupales no eran necesariamente obligatorias y asfixiantes, lo que le facilitaba interactuar de forma casual con ellos. Mientras todos comentaban sobre los resultados del Paper Soufflé, tras el comentario pacifista de Airi que se alegraba de la ausencia de expulsados, Yukimura la reprende gentil pero firmemente, ya que para ganar el derecho a pertenecer a la clase A, el único camino que tenían disponible desde su inscripción hasta su graduación era atacar para ganar o ser atacados para ser eliminados. Pero a diferencia de Airi y Yukimura, Haruka hace un comentario algo interesante, pero neutral hasta cierto punto, ya que ella menciona sobre la posibilidad de que todas las clases, de la A a la B, se confabularan para empatar en sus puntos de clase al final de la graduación, y de esa forma graduarse como clase A todos juntos, de modo que solo hubiese ganadores y 0 perdedores al final. Aunque Haruka sabía que su propuesta no era para nada realista, ella aún así quería creer que eso podría ser posible, pero lamentablemente la realidad no es siempre como uno lo quiere. Y eso lo demuestra Akito con su comentario realista, ya que él descarta inmediatamente la propuesta idealista de Haruka, ya que según la información que le había dado sus senpais, la escuela tenía contingencias para este tipo de situaciones hipotéticas y poco probables, de modo que hubiera un solo ganador al final de la graduación, y para lograr eso existía la posibilidad de que todas las clases volvieran a realizar otro examen especial o algún otro tipo de prueba que eliminara el empate sin margen de error alguno. Aunque la idea de Haruka parecía absurda y la veracidad de la información de Akito era cuestionable, aún así, Ayanakouji estaba satisfecho por esta inesperada y valiosa pieza de información que se le había proporcionado. Después de algunos temas sin importancia, Haruka aborda el tema de la afición de Airi por las cámaras e Instagram, y curiosamente, este tema en cuestión genera cierta discordia dentro del grupo, ya que Yukimura realiza estúpidamente un comentario de discriminación sexual, ya que él afirma que el uso de Instagram es una afición única de las chicas. Naturalmente, esto provoca que Haruka se indignara y le reprochara a Yukimura por su comentario algo sexista. Afortunadamente, Yukimura se disculpa apropiadamente por su desliz de lengua, ya que a pesar de carecer de malas intenciones al comentar eso, aún así él tuvo la decencia y madurez de reconocer su error, lo que provocó que la tensión en el grupo se desvaneciera rápidamente al ver la sincera disculpa de Yukimura. Posteriormente, la pregunta es traspasada a Ayanakouji sobre si él usaba o no Instagram, pero como él responde negativamente a su pregunta, Haruka solo asiente en comprensión, ya que según ella, que Ayanakouji usara Instagram y publicara fotos suyas posando y esas cosas, eso sería algo simplemente extraño y raro de presenciar, por lo que ella estaba agradecida con que Ayanakouji no defraudara sus expectativas. Aunque siendo sincero, incluso me sentí mal por Ayanakouji ante este burdo comentario de Haruka, pero bueno, viéndolo desde su perspectiva, supongo que tiene lógica, ya que ese es el tipo de persona que es Ayanakouji, pero mejor dejémoslo abierto a interpretaciones. Sin embargo, con todos los miembros del grupo expresando su falta de interés o disgusto por Instagram, la única que estaba recibiendo las balas perdidas de toda esta conversación, incluso más que Ayanakouji, era Airi, que anteriormente era una idol y que constantemente subía fotos suculentas suyas como Shizuku. Cuando Ayanakouji finalmente se dio cuenta del estado deprimido de Airi, él rápidamente trató de consolar a Airi, diciéndole que su pasatiempo no tenía nada de raro en el mundo exterior. Naturalmente, dicho comentario hizo reaccionar al resto de su cuchicheo, y al igual que Ayanakouji, todos intentaron desesperadamente argumentar a favor de lo que estaban criticando indiferentemente momentos antes, con tal de animar a su amiga Airi, lo cual afortunadamente rindió efecto y dibujó una leve sonrisa en la hermosa cara tallada por los mismos dioses de Airi.
Como para cambiar de tema, Akito aborda acerca de los movimientos que habían estado haciendo la clase C después de que el examen terminara, es decir, su constante acoso a los alumnos de la clase D. Y aunque esto no lo sabía el resto de la clase, a excepción de Ayanakouji, Horikita, Hirata y Kei, ellos sabían que la clase C andaban tras los huesitos de Ayanakouji, es decir, el tal X, ya que incluso mientras platicaban, Komiya de la clase C los había estado observando durante ya un buen rato. Sin embargo, Komiya no era el único acosador de Ayanakouji, ya que también había otra persona que no era de la clase C que lo había estado siguiendo durante casi una semana. Mientras Akito no se percataba de dicha presencia, él revela el seguimiento que Shisaki y Komiya habían estado haciendo sobre él incluso dentro de su club. Tras analizar toda la situación, Ayanakouji rápidamente infirió que Ryan ya había comenzado su jugada para encontrar a X. Incluso casi podía escucharlo susurrándole al oído diciéndole: "Te perseguiré", con una sonrisa repugnante en su rostro. Sin embargo, él podía darse cuenta de la cautela de Ryan, ya que a pesar de haber reducido su lista de sospechosos y también conocer la relación de Kei con X, aún así no había hecho nada más allá de acosar a su clase, pero igual era un hecho que atacaría a Kei tarde o temprano. Si no es el caso, la única cuestión a considerar era el cuándo y dónde decidiría actuar Ryan contra X. No obstante, para las partes ajenas e ignorantes, como Yukimura y el resto, ellos solo podían suponer erróneamente que la motivación de Ryan al hacer todos estos movimientos llamativos era por su sentido de crisis que estaba siendo estimulado por el constante crecimiento de la clase D y su rápida acumulación de puntos de clase, ya que en tan solo cuestión de meses y con algunos exámenes especiales habían logrado levantarse del fango de 0 puntos al que habían caído a principios de año. Por ello, ellos sospechaban que Ryan estaba tratando de buscar desesperadamente una debilidad de la clase D que pudieran explotar y les sirviera para aferrarse a su incierta posición actual. Sin embargo, nosotros como lectores y seguidores del anime sabemos que esta percepción es incorrecta, ya que Ryan solo estaba interesado en buscar a su alma gemela al que incluso apodó como X. Pero dejando eso de lado, la novela nuevamente nos ofrece información bastante interesante, y esa es la mención de la penalización ejecutada sobre la clase de Ryan, que consistió en una sustracción de 100 puntos de clase debido a cierta conmoción acontecida durante el examen del Paper Soufflé. Y obviamente eso tiene que estar relacionado con la violación de las reglas hechas por Kushida y Ryan en su intento de destruir a Horikita, pero como no lo especifican no puedo estar completamente seguro al respecto, pero sospecho que a eso se refieren. Pero gracias a esta penalización, ahora la clase D solo tenía que superar una brecha de 80 puntos de clase para poder arrebatarle su posición actual a la clase C. Es decir, la clase de Ayanakouji podría ascender a la clase C si es que cierran esa brecha de 80 puntos con el próximo examen especial. No obstante, Haruka, así como el resto, seguían medio incrédulos por esta realidad impactante, ya que para la mayoría de los estudiantes de la clase D que desconocían de todas las estratagemas hechas detrás de escena en cada prueba, dicha reducción en la brecha de puntos de clase entre la clase D y el resto de las clases casi había ocurrido de la noche a la mañana para ellos. Sin embargo, la recuperación de la clase D, es decir, su remontada al final de la prueba en la isla, en donde ganaron 225 puntos de clase con esa única prueba, era el producto de varios factores que se habían acumulado durante la misma, ya que sin el respaldo de Ayanakouji, sin el error de cálculo de Ryan en su estrategia de todo o nada y otras cuestiones más, sin todo eso, entonces la clase D seguiría hundida en el fango sin esperanza de redención incluso llegados a este punto de la historia, aunque debido a la conveniencia de Ayanakouji, dicho resultado se había atribuido como parte de los duros esfuerzos de Horikita y no de Ayanakouji. Pero debido precisamente a esta poca y vaga información, Yukimura tenía sus dudas al respecto, ya que sin importar cuán profundamente lo pensara, simplemente no podía entender el cómo demonios había logrado Horikita esa clase de hazaña. Debido a sus constantes dudas, Yukimura le pregunta a Ayanakouji por los detalles más finos de la estrategia utilizada por Horikita en aquel entonces. Como Ayanakouji era el único cercano a Horikita en ese entonces, ellos esperaban que él los iluminara con su sabiduría. A pesar de su renuencia, al final Ayanakouji terminó cediendo y procedió a escupir toda la información que sabía al respecto, pero que naturalmente era conveniente para su historia de trasfondo. Es decir, simplemente convirtió a Horikita como la responsable de esa victoria como siempre. Al término de la explicación de Ayanakouji, Yukimura y el resto estaban bastante impresionados por la perspicacia, astucia, perseverancia y compromiso de Horikita, ya que a pesar de todo el caos por el que estaba atravesando la clase D en ese momento y la dificultad que implicaba identificar al líder de cada grupo, a pesar de todo eso, Horikita había logrado obtener resultados sustanciales que incluso le habían devuelto la vida a la clase D. Qué bonito es la ignorancia de veras. Pero en fin, después de que todos finalmente tuvieron una mejor comprensión de la situación de aquel entonces, Haruka golpea a Ayanakouji con un comentario sarcástico diciéndole que era lo que se esperaba de su novia Horikita. Dicho comentario provocó que tanto Ayanakouji como Airi refutaran y negaran inmediatamente con perfecta sincronía las palabras de Haruka.
Sin embargo, Haruka contraatacó indiferente y pícaramente a Yanakouji preguntándole si es que le gustaba Horikita o si es que estaba con otra chica. Y ahí vamos de nuevo. Mientras Haruka y los demás discutían de temas amorosos y esas cosas, a Yanakouji solo se limitaba a escuchar porque toda esa conversación le parecía de otro mundo, debido a su nula experiencia en el amor. Al final de su conversación como grupo, Airi se pone sentimental y estalla en una tímida pero encantadora risita, ya que para ella estas interacciones y charlas sin sentido con sus nuevos amigos la hacían sentir inmensamente feliz, sobre todo porque antes de que formara parte del grupo Yanakouji, ella había sido una solitaria en soledad, razón por la cual ella disfrutaba sinceramente pasar tiempo con ellos. Aunque algo confundidos y medio perdidos por la reacción y palabras de Airi, todos asienten en comprensión a sus sentimientos y se disponen a ir a cenar todos juntos. Sin embargo, antes de eso, Yanakouji decide separarse brevemente del grupo con la excusa de ir al baño, cuando en realidad él tenía planeado ir a saludar al espía que lo había estado siguiendo y vigilando por ya un buen rato, ya que él quería confirmar cuál era su objetivo e intenciones al seguirlo tan obstinadamente durante casi una semana completa. Número 2. La confrontación entre Yanakouji y el espía. A diferencia del anime, que solo nos mostró un breve vistazo al espía que seguía a Yanakouji, en la novela sí que interactuaron directamente, y esa es precisamente la razón de la existencia de este punto. Después de que Yanakouji se separara del resto de su grupo, él se dirige directamente ante la presencia que había estado siguiéndolo y observándolo durante ya un buen rato. Cuando Yanakouji alcanzó a su perseguidor, ella reaccionó con genuina sorpresa, ya que ella no había notado en lo absoluto la presencia de Yanakouji mientras se le acercaba, de ahí su desconcierto. Cuando Yanakouji se sentó frente a ella, surgió una atmósfera incómoda entre ambos, por lo que Yanakouji fue directo al grano y le preguntó a ella la razón detrás de sus múltiples y constantes seguimientos, ya que eso simplemente no se podía considerar como una mera casualidad. Para darle más peso a sus palabras, a Yanakouji le menciona los días específicos en que ella lo había estado siguiendo, así como de varias pruebas fotográficas de ella siguiéndolo que respaldaban sus palabras sin lugar a la más mínima duda circunstancial. Cuando la chica, que por cierto era Kamuro Masumi de la clase A, escuchó y presenció las pruebas fotográficas ofrecidas por Yanakouji, ella no pudo evitar quedar incrédula ante algo tan absurdo, ya que a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse cautelosa para evitar exponerse, aún así, su objetivo la había descubierto y fotografiado sin que ella supiera al respecto. Pero para Yanakouji, eso era solo una cuestión de curso, ya que solo necesitaba fotografiarla durante ese pequeño lapso de apertura en la que ella desviaba la mirada para disimular sus intenciones. Al no tener forma alguna de refutar las pruebas de Yanakouji, como una última muestra de preservación de su dignidad, ella le refuta a Yanakouji si es que él tenía algún problema con que ella lo estuviera siguiendo. Aunque Yanakouji no había resultado específicamente perjudicado, aún así le resultaba molesto tener perseguidores vigilando cada uno de sus movimientos, razón por la que él quería cortar de raíz este asunto al amenazar a Kamuro con reportar su fracaso al permanecer de incógnito, algo que sin duda iría en contra de las órdenes de su ama. Aunque Kamuro actuó ignorante al principio, esa actitud cambió cuando Yanakouji escupió el nombre de su ama, es decir, Sakayanagi. Debido a ello, ella no pudo evitar pedir tiempo fuera para detener a Yanakouji, que trataba de enfatizar la confianza en sus palabras con su partida. Al darse cuenta de su vacilación, Yanakouji aprovecha la apertura emocional de Kamuro para decirle que ella y Sakayanagi realmente eran unidas y es que ella estaba dispuesto a llegar a tal extremo como para seguir fielmente las órdenes de Sakayanagi, incluso a costa de renunciar a su preciosa vida escolar. Pero contrario a sus expectativas, Kamuro solo niega ese pensamiento, ya que si fuera por ella, bien podría cortar lazos con Sakayanagi en ese preciso instante. Tras escuchar esa respuesta, Yanakouji rápidamente concluyó que si no actuaba por lealtad a Sakayanagi, entonces eso solo significaría que Sakayanagi conocía la debilidad de Kamuro, de ahí su perfecta obediencia, tal y como Yanakouji lo había hecho con Kei. Aunque Kamuro no quería admitir esa información al principio, pero con la insistencia de Yanakouji de informar de su incompetencia a Sakayanagi, ella termina cediendo a regañadientes, ya que siempre existía la posibilidad de que Sakayanagi llegara a abusar de su debilidad para castigarla por su error. A pesar de que Kamuro lo estaba criticando en murmullos por amenazarla al igual que Sakayanagi, Yanakouji terminó medio incrédulo, ya que él no esperaba que Kamuro mordiera el anzuelo que le había lanzado. Al final de cuentas, él simplemente estaba faroleando con sus palabras. Y otra cosa que Yanakouji no se esperaba en lo absoluto es que Kamuro le cuestionara sin realmente cuestionar si es que él era la persona que Ryan andaba buscando, además de devolverle la amenaza al considerar revelarle su identidad a Ryan. Como Yanakouji no podía simplemente negar ni ignorar la conclusión de Kamuro, ya que la propia Sakayanagi conocía su pasado así como de sus verdaderas habilidades, por esa razón, él decidió optar por llegar a un acuerdo mutuo con Kamuro en la que él ignoraría su seguimiento y no reportaría su fracaso a Sakayanagi, a cambio de que ella tampoco le revelara nada a Ryan.
Después de que Kamuro aceptase dichas condiciones y se retirase, Ayanakaoji vuelve a reflexionar sobre lo molesto que debía de ser el secreto que mantenía atada a Kamuro, ya que obedecer ese tipo de órdenes tan molestas como el seguirlo no era algo que alguien haría en condiciones normales. Aún con todo lo sucedido, Ayanakaoji regresó satisfecho con el grupo Ayanakaoji, ya que con este acuerdo entre él y Kamuro no tendría que preocuparse porque interrupciones problemáticas ocurrieran mientras trataba con Ryan. Además de que eso también evitaba que fuentes externas le revelasen su identidad a Ryan antes de tiempo. Número 3. La razón detrás de la relación superficial entre Ayanakaoji y Horikita. Para responder a esta incógnita es importante abordar todos los elementos omitidos de esa conversación que tuvieron Ayanakaoji y Horikita después de la aparición de Sudo, puesto que en la novela fue aún más significativo y reveladora esta conversación, principalmente porque se plantean varias cosas realmente interesantes, y una de esas es la respuesta al título de este punto. Pero antes de llegar al corazón del asunto, les ofreceré algunos datos curiosos con respecto al caso de Sudo. En la novela, todo ese asunto del hostigamiento de la clase C con Sudo fue un tanto diferente, ya que tan solo entrando al aula, lo primero que hizo fue quejarse con su amada Horikita y naturalmente, fue ella y no Hirata quien le cuestionó si es que no había hecho algo estúpido en contra de Ryan. Cuando Sudo proclamó presuntuosamente el cómo había seguido fielmente las órdenes de su ama, Ayanakaoji no pudo evitar preguntar desconcertado por el significado de esas palabras, ya que simplemente no podía entender lo que no sabía. En respuesta, el mismo Sudo le comenta a Ayanakaoji acerca del consejo que Horikita le había ofrecido para este tipo de situaciones, el cual consistía en ignorar y soportar todo, o apoyarse con algún compañero si es que él consideraba que no sería capaz de manejarlo por sí mismo. Ayanakaoji consideraba que era la opción más óptima para alguien de mecha corta como Sudo, es decir, en vez de regañarlo, era mejor simplemente evitar que recurriera a la violencia e inculcarle la importancia de la prudencia, la tolerancia y la responsabilidad para evitar problemas futuros molestos. Pero dejando esto de lado, lo más estúpido e infantil de todo esto es que Ryan solo había estado molestando a Sudo llamándolo idiota, mono o ese tipo de cosas infantiles, lo cual considero que no se merecía tanta atención. Pero en fin, supongo que no todos pueden reaccionar de la misma manera. Después de que Ayanakaoji también mencionara el caso similar de Komiya y Shisaki con Akito, Horikita responde a todos que pensaría en contramedidas apropiadas para aplacar los hostigamientos de Ryan y la clase C. Mientras ella advertía nuevamente a Sudo de que tenía prohibido recurrir a la violencia, al final ella suelta un comentario algo curioso, donde murmura algo sobre que Sudo ya debería dar el siguiente paso o algo así. ¿En qué cosa? Sabrá Dios, ya que ni siquiera Ayanakaoji lo entendió, y si él no lo entendió, es casi improbable que un mero mortal como yo algún día llegue a entenderlo. Por otra parte, después de que Ayanakaoji se hiciera el tonto cuando Horikita abordó sobre la campaña en la búsqueda de la mente maestra de la clase D por parte de Ryan y su clase, Horikita estaba algo preocupada y molesta por la actitud indiferente de Ayanakaoji, ya que después de atraer innecesariamente la atención de Ryan, Horikita sabía que la excusa de Horikita esto y Horikita aquello simplemente era inútil llegados a este punto. De ahí su pequeña esperanza porque Ayanakaoji le revelara parte de sus planes. Sin embargo, Ayanakaoji nuevamente intentó desviar todos esos méritos a Horikita y su contraataque a Ryan, ya que eso había sido lo suficientemente bueno como para hacer que Ryan se volviera cauteloso con ella. Pero para Horikita era más como si Ryan hubiese perdido completamente el interés en ella ahora que estaba enfocado en encontrar a su media naranja. Sin embargo, Ayanakaoji mete la pata en este punto, ya que en su intento de burlarse de Horikita, Ayanakaoji le cuestiona a ella si es que ahora ella era infeliz porque Ryan hubiese perdido el interés en su persona y existencia. Naturalmente, esto provocó que Horikita entrara en modo Asura y amenazara seriamente a Ayanakaoji con molerlo a patadas si es que no se callaba el hocico. Al percibir la seriedad de esas palabras, Ayanakaoji rápidamente cedió y proclamó que no quería quedar inválido bajo ninguna circunstancia, aunque poco después él vuelve a decir algo un tanto innecesario, ya que él alaba a Horikita por haber llegado a comprender bastante bien a Ryan en tan poco tiempo, y lógicamente cuando él sintió la irritación de Horikita, Ayanakaoji inmediata y desesperadamente agregó que esta vez no le estaba tomando el pelo ni nada por el estilo. Afortunadamente para Ayanakaoji, Horikita se muestra misericordiosa y le responde con un suspiro de cansancio que es hora porque el modo operandi de Ryan era bastante monótono, por lo que era lógico que después de ser atacada una y otra vez de la misma forma, ella inevitablemente terminaría aprendiendo de ello y sabría cómo actuar en consecuencia. De ahí su anticipación a los movimientos de Kushida, agregado al hecho de que Ryan terminaría confiando ciegamente en la aparente superioridad estratégica que le ofrecía tener la traidora de Kushida a su completa disposición, lo que inevitablemente había propiciado que Ryan limitara sus propias alternativas. No obstante, Horikita al menos esperaba algunas expulsiones dentro de la clase C gracias a ese descuido de Ryan,
pero al final había resultado que sus predicciones eran incorrectas y eso lo había decepcionado seriamente. Chale, en serio, si Horikita tan solo supiera que la causa de sus predicciones fallidas había sido la interferencia de Ayanakaoji y su trato con Ryan detrás de bastidores. Pero lo más triste es que Ayanakaoji jugó a hacerse el tonto de forma indiferente y descarado ante el comentario de Horikita, ya que él prácticamente le tiró encima el mérito de ayudar a su clase a los pocos alumnos académicamente capaces de la clase C. Después de que Horikita aceptara su destino de ser arrastrada por Ayanakaoji en su lucha con Ryan al ser usada como una coartada, ella no pudo evitar preguntarle a Ayanakaoji si es que tenía algún plan para contrarrestar a Ryan o no, pero como Ayanakaoji lo veía como algo completamente innecesario, solo terminó evadiendo el tema. Al saber que no obtendría nada de Ayanakaoji de esta forma, Horikita cambia de enfoque y le cuestiona el por qué aún no había desintegrado su grupo de estudio, ya que ella consideraba que ya había cumplido su función tras la finalización del Paper Soufflé, lo que lo volvía en algo completamente inútil al tratar de mantenerlo a estas alturas. Sin embargo, para Ayanakaoji, la existencia del grupo Ayanakaoji no estaba basado por cuestiones de eficiencia ni nada por el estilo, sino que era más por cuestiones de practicidad y comodidad, ya que su tiempo con el grupo era bastante cómodo y agradable. Como esa era la verdad sin adornos, también esa era la razón por la que Horikita no lo podía comprender, ya que debido a su sesgado enfoque por perseguir y alcanzar a la clase A, eso le había obstruido a ella de ver el panorama completo de la importancia de las relaciones interpersonales. Como Ayanakaoji no compartía el mismo deseo por ascender de Horikita, esa era la razón principal por la que Ayanakaoji no podía verla y mucho menos tratarla como una amiga, porque mientras existiera ese muro entre ellos, solo seguirían con su relación actual donde no eran más que simples compañeros de negocio que se usaban el uno al otro para alcanzar a la clase A, ya que mientras Ayanakaoji estuviera bajo la influencia de la amenaza de Chabashira Sensei, así como del contrato de cooperación entre él y Horikita, mientras esas cosas existieran, su relación nunca cambiaría en lo absoluto. Pero si llegara el día en que Horikita se rindiera con su lucha de alcanzar a la clase A, entonces Ayanakaoji consideraba que podría acercarse a ella y tratarla como una amiga al igual que el resto del grupo Ayanakaoji. Y tal vez siendo vagamente consciente de esta diferencia entre ella y su grupo, Horikita le preguntó vacilante a Ayanakaoji si es que seguiría contando con su apoyo para alcanzar a la clase A, pero debido a la respuesta vaga y poco entusiasta de Ayanakaoji, ella no lucía particularmente convencida cuando regresó a su asiento. Y por último tenemos el asunto del libro, es decir, el motivo por el que Ayanakaoji aceptó la propuesta algo tsundere y molesta de Horikita. Después de que Horikita le ofreciera esa propuesta redundante, Ayanakaoji reflexionó que no parecía del todo una mala idea, ya que después de todos sus intentos fallidos por conseguir el maldito libro, él estaba realmente feliz por esta inesperada ganancia, omitiendo la molestia de seguir el guión de Horikita lógicamente, pero como casi parecía una muestra de amabilidad de la persona que lo tenía en su posesión para la persona que lo quería leer tanto como él, Ayanakaoji, para variar, decidió aceptar de buena gana la petición y la muestra de amabilidad de Horikita. Aunque si me preguntan si Horikita estaba siendo realmente amable o no, creo sinceramente que solo estaba siendo un 60% floja y un 40% amable con Ayanakaoji, pero supongo que eso se puede dejar abierto a interpretaciones. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el día de hoy. El resto de las curiosidades y diferencias de este 10º capítulo los estaré abordando en otro video más adelante. Recuerden que si el video les gustó, no se olviden de dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar. Bueno, sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao, chao.